Este es el primer podcast que grabamos para nuestro canal de YouTube. Me presento. ¿Quién soy yo? Soy solamente don Edgardo Cifuentes, un triste y pobre profesor, lingüista, pero más que otra cosa interesado en el arte, en la literatura, en el pensamiento. Y sobre ese tipo de cositas es que vamos a estar hablando en este canal de YouTube. Vamos a subir algunos videos, pero por supuesto por cuestiones de tiempo lo que más nos rinde son estos podcasts, del cual hoy haremos el primero. Estamos en tiempo de COVID-19, estamos recluidos en nuestra casa y queremos justamente salir de esos temas. Yo creo y tengo la seguridad de que no nos hace muy bien estar todo el tiempo hablando de lo mismo, y uno prende la tele un rato o prende la radio y está hablando de ese tema todo el tiempo. Es bueno, por supuesto, saber en qué estamos y hacer lo que hay que hacer, que en este caso lo que nos corresponde es mantener en la higiene y todo lo demás y el aislamiento, pero no podemos estar pensando en eso todo el tiempo. Quédate en casa. Usted dijo que no iba a hablar. Estoy acompañado de mi Iñora. Nos tocó aislarnos juntos, así que pucha. Pero ella no quiere hablar, así que vamos a respetar su voto de silencio. Vamos a hablar hoy día de una cuestión que no tiene nada que ver, como dijimos, con el COVID. Pero quizás COVID. Sí, porque yo pienso en COVID, que es la mascota más genial, que vive junto al mar en Barcelona. Hoy día vamos a hablar de una cuestión que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver en parte con la televisión, en parte con... Este es el recorrido: la televisión, las noticias, la posverdad, la maldad, el libro de Levítico de la Biblia, finalmente el tango. Ese es el recorrido intelectual que vamos a seguir hoy día, ¿ya? Bueno, vamos a partir hablando nomás de un asuntillo. Creo que lo puedo plantear así. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos, o sea, en los años 90, cuando nosotros teníamos 8 años, no, cuando éramos niños, en la televisión lo que uno veía de tus programas como Martes 13 o los grandes programas de la televisión, que por supuesto han cambiado con respecto a hoy día. Algo de ese cambio tiene que ver con que el financiamiento de la televisión está teniendo problemas, claro. Nosotros mismos le estamos quitando todo el financiamiento justamente a través de este canal de YouTube estamos dejando en la ruina a Panchito Saavedra. Pero al tío Lucis. Pero bueno, eso es por un lado, ha cambiado en parte por eso. Pero antes de que hubiera crisis financiera en la televisión ya había cambiado. En algún momento, en los programas que yo digo, ¿verdad? Eran los grandes programas de la televisión. El centro de atracción de eso, uno se ponía a ver eso en la tele porque aparecía un cantante famoso, o veía ahí un tipo que hacía malabarismo, los humoristas, veía magos. No quiero caer en el tópico de qué buena era la televisión antes, porque no lo creo. Pero por lo menos yo recuerdo que los programas más importantes tenían la característica de que su centro de interés era la muestra de alguna destreza, digamos, de alguien que cantaba muy bien, o alguien que... Y por ejemplo, si tú te fijas, el perfil de los animadores de ese tiempo de la televisión era... El animador trataba de pasar lo más desapercibido posible. O sea, yo estoy pensando en tipos como... El Martes 13 lo conducía, me parece, Javier Miranda. El centro de esos programas era el artista o el tipo que hacía alguna gracia. Y ese es un punto. En algún momento eso empezó a variar. Incluso antes de que estuviera en crisis la televisión, en crisis económica, eso empezó a variar. Y ya lo importante no era que un tipo cantaba bien, o que hacía marihuanza, o que era gracioso, o incluso la trama de una teleserie, o qué sé yo. Eso dejó de importar.
lo que importó empezó a ser las reacciones de las personas un poco. Estoy pensando en el género reality show, por ejemplo, que es el género que lleva a su mayor énfasis esa tendencia, ¿no? El reality show es un son programas de concurso, entre comillas, en los cuales el concurso importa bastante poco, es como una excusa, sencillamente para poner a los participantes en situaciones en situaciones de tensión y que finalmente lo que interesa en los reality show no es el concurso en sí mismo, sino que la forma en que los participantes reaccionan a las distintas situaciones. Ahora, el reality show no es el causante de todo esto, por supuesto, es un síntoma más. Por ejemplo, pensemos en los noticieros. Antes los noticieros, el conductor de noticias era un tipo que tenía que tener el tipo de más bajo perfil, que prácticamente no se notaba. Compuestito. Y tenía que ser muy compuesto, muy serio y que no tenía que demostrar cara de nada. Y en cambio los noticieros hoy es muy común que los conductores, en vez de buscar esa imparcialidad, digamos, tomen partido y viven haciendo comentarios como qué tremendo, qué indignante o no sé qué, como si eso o sea, ellos saben que eso no le permite a la gente una comprensión mejor de las noticias. Tiene que ver con otra cosa. En muchos casos se podría dar la argumentación de que eso sirve para que la gente se forme opinión o no sé qué, pero es súper distinto ese tipo de comentarios de las opiniones. Las opiniones son otra cosa. En eso yo creo que los profes de lenguaje hemos sido poco rigurosos también, porque cuando nos ha tocado enseñar o practicar el desarrollo de opiniones los estudiantes, hemos dejado pasar como si fueran opiniones cosas que no son opiniones. O sea, decir que algo te gusta o no te gusta, o que sí, me parece bien, no me parece mal, me parece entretenida, me parece... eso no es una opinión. Eso es sencillamente una manifestación de una reacción. Una opinión, en cambio, implica el análisis del objeto. Por ejemplo, cuáles son los aspectos más destacables de una película, en el caso de una película, los aspectos más flojos, cómo son las actuaciones, es verosímil la historia, cómo es la fotografía. Eso es una opinión. O sea, tú puedes decir la película, no sé, Titanic, que por hablar de una película que yo no haya visto, que si yo la historia es así o es así, no sé, los efectos son buenos, son malos, ese tipo de cosas es una opinión. ¿Tú la viste? No la he visto. Yo creo que soy la única persona que no ha visto Titanic. Pero es muy larga, no sé qué, demasiado. Aparte que ya me sé el final, así que no. Eso es una opinión. Ahora, cuando tú quieres formar opinión con hechos noticiosos, lo que tienes que hacer es, bueno, invitar a personas que tengan distintas opiniones sobre una noticia, sobre un hecho, y que discutan ahí, y cada uno, el televidente, verá cuál partido toma, o a quién le encuentra razón, o a quién no le encuentra razón. Pero decir que indignante o que no sé qué no cumple esa función. Entonces no es realmente formar opinión, es expresar la emoción. Y no es que haya un problema en expresar la emoción. Lo que estoy diciendo es que todos estos ejemplos que he mencionado nos muestran cómo en los medios de comunicación se ha pasado desde poner el acento o poner la concentración en una destreza o en algo que alguien hace bien, o en la belleza, o en el arte, o en una historia, por último, en una trama de lo que sea, o bien en las noticias que se están hablando, todo, pasar de todo eso a poner el acento, en vez de eso, en las reacciones emocionales de las personas frente a todo eso. Empieza a tomar mucho más importancia las reacciones de las personas frente a eso. Hace poco tiempo vi un comercial, no un comercial, sino una propaganda, se llamaría, de una campaña que... ¿qué está haciendo? Estoy haciendo streaming. Ah, ya, gracias. Hace poco tiempo vi está todo el despelote aquí, está haciendo streaming usted.
Hace poco tiempo vi una campaña publicitaria, no voy a decir para qué, porque da lo mismo, y ustedes probablemente hayan visto algunas muy parecidas, que hablaba sobre... No, pues no digo, no voy a decir de qué hablaba, pero da lo mismo, era algo en contra de una cosa. Y la campaña se trataba todo el tiempo, era en contra de una práctica, por supuesto, negativa, muy mala, muy terrible. La campaña todo el tiempo se trataba de mostrar, o buena parte del tiempo mostraba el rostro de los actores que participaban en la campaña, como conmovido o triste o impactado por algunas imágenes, qué sé yo, aquello. Entonces, obviamente no se iba a mostrar el maltrato o cosas así por razones lógicas, pero este síntoma, nuevamente, se cambia la atención. Porque supongamos que fuera maltrato a, no sé, a los abuelitos, digamos. Obviamente no va a mostrar el maltrato a los abuelitos en televisión. Pero podría haber mostrado a abuelitos. O sea, bien tratados, o qué sé yo, lo que sea. O con una imagen blanco y negro para que se notara algo emotivo. Pero en realidad lo que se muestra es las caras de los actores cuando ven el maltrato. Y los tipos con cara de circunstancia, diciendo cosas como no podemos tolerar esto, no sé qué. Vale. Esto nuevamente sigue la misma línea de lo que estamos viendo recién. Nuevamente, lo que se muestra, a lo que se le pone atención, no es el hecho mismo, sino que las reacciones de las personas. Usted podría pensar que todo esto son hechos aislados. Pero yo lo que estoy tratando de plantear es que no son hechos aislados. Y ojo que tampoco son cuestiones solamente que tengan que ver con las redes sociales o con la televisión. Bueno, las redes sociales obviamente son... Ahí tenemos otro ejemplo donde el centro de atención son las emociones de las personas. La gente postea cosas que tienen que ver con sus emociones. O delante mismo comentábamos de una persona, ¿cierto? Que estaba todo el tiempo poniendo cuando se sentía mal. Y yo le decía a mi esposa que si uno va a hacer un canal y va a verlo gente y va a hacer un canal sobre un tema, cualquiera que sea, lo que tendría que estar preparado es para saber que uno en la vida hay muchos días en que se siente mal, y que no puede ser ese sentirse mal el constante tema de lo que tú vas a hablar. Esto ¿te acuerdas que lo leíamos el otro día en un libro de Robert Spearman que se llama Ética, Cuestiones Fundamentales, que estábamos leyendo con mi esposa? A mí me llamó mucho la atención, o nos llamó a los dos mucho la atención, por algunas conversaciones que habíamos tenido también aquí en casa con los niños, cuestiones de familia, ¿cierto? Un concepto del que habla Robert Spearman respecto de la educación. Y él dice que una de las razones fundamentales de educar a un niño, o uno de los objetivos fundamentales de la educación, debe ser formar el interés del niño. O sea, que el niño se interese por las cosas, primero que nada. Hoy día también lo conversábamos, ¿cierto? En vez de estar interesado en qué me está pasando a mí todo el tiempo, y ser capaz de interesarse en otra cosa. Robert Spearman decía que la educación muchas veces falla en esto, le enseña a la gente a defender sus intereses cuando en realidad ni siquiera tienen intereses. Y tener un interés quiere decir, dice Robert Spearman, que tú vas a hacer algo, vas a destinar tu tiempo, que es algo escaso y sagrado para muchos, vas a destinar tu tiempo a hacer algo. No porque sea algo, dice Robert Spearman, te dé placer, porque no siempre te va a dar placer. A veces no da placer. O sea, si yo me dedico, por ejemplo, a hacer esto que estoy haciendo acá, significa que hay horas en que yo he pasado escribiendo unos apuntes, leyendo, tomando notas de algunas cosas, y no todas esas horas han sido placenteras. Lo hago no tanto por gusto, como porque me parece interesante, como porque es algo que me parece interesante, que me parece valioso de por sí.
Me parece valioso compartir reflexiones, me parece valioso. Entonces, cuando una persona aprende el violín, no aprende el violín porque le gusta el violín solamente. Quiero decir, esa persona que tiene que practicar todos los días 1 hora, no lo pasa bien, sobre todo los primeros meses donde suena feo, donde tiene que practicar escalas aburridas todo el rato. Practica el violín y de alguna manera aguanta el tedio de entregarse a practicar un instrumento, no porque le guste ese tedio, lo hace porque le parece que tocar violín es algo valioso, la música es algo valioso, la belleza es algo valioso en sí mismo, y que producir belleza, producir música, crear es algo hermoso, es algo bueno, y por eso entonces tú entregas tu tiempo a eso, porque sabes que alguien lo tiene que hacer. ¿Ya? A ti te gusta escucharlo. Lo que decía Spyman es que eso se llama interesarse por algo. Es decir, que las cosas sean de alguna manera más valiosas que nosotros, que lo que sentimos nosotros en el momento en que la estamos haciendo. El foco del asunto, cuando tú aprendes algo, es ese algo que estás aprendiendo, no tú. No lo que yo siento cuando estoy tocando, es la música. En ese momento tú renuncias un poquito a ti, pasas a ser sencillamente un instrumento, alguien que es necesario para que se cree, pero donde lo importante es lo que se crea. Las películas no pero es que eso... porque muestran todo lo contrario. O sea, por ejemplo, muestran cuando una bailarina está interpretando. Yo me acuerdo de esa película, El Cisne Negro, que así se llamaba, donde salía esa niña del lunar aquí. No he visto esa película tampoco, como yo no he visto casi ninguna película. Es como famosa. Y salía la niña y salía como con una interpretación súper linda y como, no, o sea, yo no la vi mucho porque también me aburre. Pero era, ella cómo bailaba. Ya. Y se preocupaban de eso en la película. Sí, yo creo que, pero es que yo creo que todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo acá. O sea, para mí de todas las áreas se nos está mostrando que hay un centrarse en el individuo en vez de en el objeto. Estas mismas biopics que se hacen ahora de Netflix son en engrandecimiento de la biografía de los sujetos en vez de la obra de los sujetos. O sea, qué sé yo, si a mí me gusta la ciencia, entonces me va a interesar más leer un libro de teoría de física en vez de la vida de Einstein. O sea, no me interesa la vida de Einstein. A mí me pasaba mucho la otra vez, yo soy reticente a casi todo. Pero la otra vez, a propósito del eclipse, estábamos viendo una transmisión de donde aparecía el profesor, ¿cómo se llama él? Massa, que está muy de modé. No de modé, al revés, es lo contrario parece. Pero no importa, está muy in. Y el profesor Massa me llamaba la atención porque, bueno, durante toda la transmisión estaban poniendo como tweets o comentarios de no sé qué red social sobre la transmisión. Y la gente decía siempre que, qué bueno escuchar a una persona que explique la ciencia de manera tan sencilla, tan cercana, qué sé yo, es lo que uno espera, todo lo demás. Pero el programa de todo el rato no era muy poco lo que hablaban de ciencia. Realmente el tipo le preguntaba. Hablaba de ciencia. El tipo le preguntaba, ¿y usted qué estaba haciendo cuando el hombre llegó? Fue cuando se conmemoró la llegada del hombre a la luna. Sí, eso fue. Sí. Ya, ningún eclipse. Fue para la conmemoración de la llegada del hombre a la luna. ¿Y usted qué estaba haciendo el día que llegó el hombre? El tipo decía, mire, había pocas televisores en ese tiempo, yo me junté en una casa, que no sé qué. Se contaba un montón de historias relacionadas con la llegada del hombre a la luna, pero no hablaba de astronomía ni de ciencia. Uno no terminaba la transmisión y no sabía ni una palabra más sobre ciencia que antes de ver la transmisión. Pero a la gente le parecía que era una manera de acercar la ciencia y no sé qué. Bueno, nuevamente ahí está pasando lo mismo. El foco de atención, que era la llegada del hombre a la luna, se traslada hacia cómo vive una persona ese momento. Nuevamente
la misma historia. Y eso lo que estábamos diciendo es que eso parece no ser una cuestión solo de los medios ni de las redes sociales. Al parecer es un concepto que atraviesa un poquito más nuestra cultura. Pensemos en el concepto de posverdad. Eso hace algún tiempo que anda dando vuelta el concepto de posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, a ver, por ahí algunas definiciones que he leído más o menos se corresponden con lo que entendía yo, que son noticias o son declaraciones en donde lo que importa realmente, o sea, que pueden ser falsas en cuanto a la atención a los hechos, digamos, pero que tienen repercusión y se adhiere a ellas más que por su valor de verdad, si son verdaderas o no, se adhiere a ellas porque cómo nos emocionan, o porque nos gustan, o porque se corresponden con lo que nosotros pensamos, etcétera. En donde lo importante y lo valioso no es si son verdad o no, sino que si se corresponden de alguna manera con lo que pensamos y cómo nos emocionan, ¿ya? Y este concepto de la posverdad es nuevamente si ustedes se fijan, es un pasar de los hechos. La verdad es un concepto que tiene que ver con los hechos. Es decir, si nuestro discurso se corresponde con los hechos o no. Esa es la verdad, ¿cierto? Y es un pasar desde el foco puesto en los hechos, para que los hechos nos digan si es verdad algo o no, a la persona nuevamente. O sea, si a la persona le emociona esto, es verdad. O sea, no importa si es verdad o no es verdad, lo importante es que a la persona le emociona eso. ¿Sí? La conmueve. No importa si es verdad o no. Y el concepto de posverdad ha aparecido a propósito de cadenas de WhatsApp, de información falsa, de la información que la gente en Facebook comparte sin determinar si es verdad o no, sino que solamente porque le indigna algo. O sea, tú ves una información y te parece indignante y dices, oye, pero ¿cómo es posible? No te detuviste a ver si era verdad o no, porque en realidad no es importante si es verdad o no, sino que si es indignante, digamos. Lo más valioso es que sea indignante. Si sea cierto o no sea cierto, no importa. Lo importante es que es indignante. Esto pasa mucho en las redes sociales. Y es nuevamente la posverdad comparte con todo esto lo que hemos mencionado a propósito de los medios de comunicación la misma característica. Saca la importancia de los hechos y se la pone a lo que las personas piensan, sienten sobre los hechos. Voy a leer aquí un fragmentito de un ejemplo que tiene que ver con la posverdad en un texto que estuve leyendo en una revista de filosofía. Se llama David Villena Saldaña. En un texto que se llama Era posverdad. Era posverdad. Comunicación política y filosofía. Y dice en una parte el autor lo siguiente. Da un ejemplo de posverdad. En relación con este punto nos preocupa y llena de asombro la recientemente acuñada expresión hechos alternativos, de la que hizo uso a inicios del 2017 una asesora de alto nivel del gobierno estadounidense. Kellyanne Conway, ese es su nombre, empleó dicha expresión para minimizar la acusación de falsedad que había contra las declaraciones del secretario de prensa de la Casa Blanca, referidas al número de ciudadanos asistentes a la toma de mando de Trump. Este secretario había dicho que el número de asistentes era el mayor de la historia. Las imágenes muestran que esto no fue así, que lo que dijo no guardaba correspondencia con los hechos. A juicio de Conway, sin embargo, no había propiamente falsedad en las palabras del funcionario, pues lo que hacía era presentar legítimamente, comillas, hechos alternativos. O sea, como lo veía él, como él lo sintió. ¿Cierto? No era realmente donde había más personas, el cambio de mando es donde había habido más personas, pero él lo sintió así. Entonces, la defensa fue, el tipo no estaba mintiendo, sino que él lo percibió así. Y dice el autor del texto, sigue diciendo, esta frase no es inocua, tiene connotaciones orwellianas y es señal inequívoca de que la era posverdad es nuestro aquí y ahora. ¿Cómo se llegó a este estado de cosas y orden de las ideas?
muchos filósofos y de los más reverenciados podrían experimentar gozo. Su dictum favorito, comillas, no hay hechos, solo interpretaciones, es hoy prácticamente sentido común y además es repetido por personajes con poder y con capacidad de decisión. Pero por lo mismo, su relativismo, su perspectivismo, su presunto pluralismo es ahora lo hegemónico y por tanto constituye una manifestación de conservadurismo más que un acto de rebeldía o señal de liberación. Bueno, lo que dice aquí el autor, ¿no?, posteriormente es algo que también le podríamos comentar. El tipo está diciendo estas ideas que dan vuelta, que tienen que ver con la posverdad, que tienen también que ver con todo lo que uno ve en las redes sociales, que tienen que ver con lo que uno ve en los medios de comunicación, de alguna manera invadiéndolo todo, este paso desde los hechos, la importancia de los hechos, a la subjetividad de la importancia de nuestra reacción frente a los hechos, el autor dice que es una marca de nuestra época y dice que viene de la filosofía. O sea que de alguna manera los que inventaron esto fueron los filósofos o ciertos filósofos, y de alguna manera se fue imponiendo, digamos, en la realidad. Y no es extraño, la verdad es que la gente que piensa que la filosofía es una cuestión que hace gente loca y divagan entre ellos y nadie los toma en cuenta, no es tan así. Estas ideas, según el autor, provienen sencillamente de una filosofía que hace mucho tiempo que estaba dando vuelta. Este concepto de que no existen hechos, solo interpretaciones. Una vez lo comentamos nosotros a propósito de algunas personas que decían, incluso siendo científicos, digamos, que decían que no se podía buscar la verdad porque no había una verdad que buscar. Y que en realidad no hay una verdad, lo que hay es cada uno interpreta la verdad a su modo. No, si la verdad existe. Cuando tú dices que cada uno interpreta la verdad a su modo, lo que ocurre es que tú puedes ver una parte de la verdad nomás, no toda la verdad. O sea, ese ejemplo que se dio del elefante, que uno lo toca aquí, otro que toca acá. Bueno, lo que pasa con esas personas no es que cada uno vea su propio elefante, es que cada uno ve una parte del elefante, pero existe el elefante de verdad. Existe el elefante de verdad. Y existe la verdad. La ciencia, lo que pasa es que la ciencia sabe, que el científico sabe, que tú no puedes acceder a toda la verdad de un paraguaso. Que no tenemos esa capacidad de acceder a toda la verdad de un paraguaso, pero sí que podemos ir acercándonos a ella de a poco, con errores, pero que lo que guía la actitud del científico es saber que en algún momento hay algo que queremos conocer, y eso es la verdad. Pero cuando tú dices no hay hechos, solo interpretaciones, es decir, que no hay una verdad, lo único que hay son puntos de vista, y que lo importante es el punto de vista, estás sacando la atención de los hechos y poniéndola en nuestra subjetividad, en la subjetividad de cada uno de los que interpretan las cosas. En la crítica literaria también tiene esta idea una forma, una idea de moda, digamos, sobre la literatura es que, o mejor obra literaria es la que tiene más interpretaciones, donde la obra no tiene una interpretación en sí misma, sino que existen tantas interpretaciones como lectores de la obra. Esto se puede plantear de muchas maneras distintas, pero la idea más o menos es la misma. Es que la obra literaria no es relevante o es relevante en tanto sea capaz de disparar más interpretaciones de los lectores, donde el centro de la obra literaria es el lector, no la obra literaria. En otro podcast podemos hablar de algunos asuntos sociales que tienen relación con esa idea, pero por ahora vamos a señalar eso y vamos a volver un poquito sobre la idea de que esto, habiendo partido de la filosofía, había gente pensando en estas ideas, digamos, en esta idea que más o menos describí con torpeza y con bastante desconocimiento, pero con un cierto contacto habitual que tengo con esas cosas. Eso se impone al sentido común de tipos como el secretario de Donald Trump, como los tipos que toman decisiones.
de gente que toma las decisiones en las noticias, de hablar, de gente de mucha gente que dice esas cosas como si fueran sentido común hoy. Dice, no existen, ¿verdad? Existen puntos de vista. Eso parece un sentido común hoy, dice el autor. ¿Y de dónde salió? De la filosofía. La verdad es que yo creo que siempre pasa eso. La filosofía empieza con algunas cosas y la gente las recibe y mucha gente se convence y fácilmente. De hecho, por eso yo creo que es importante leer sobre filosofía, porque pasa como con muchas otras cosas. Uno piensa que no tiene una filosofía, pero no es que no tengas, tienes una. Es la que te impusieron. Cuando tú lees filosofía, lo que tienes es la posibilidad de escoger o de discernir sobre lo que te están diciendo y de leer a otro que te diga otra cosa y no escuchar siempre a la misma persona o las mismas opiniones, sino que también escuchar opiniones contrarias, porque la verdad es que la filosofía empieza a ser hegemónica, o sea, empieza a ser dominante cuando pasa desde los filósofos, luego entonces lo empiezan a enseñar en las universidades, ya primero los filósofos, pero de los filósofos a las ciencias sociales hay un paso cortito, y de las ciencias sociales a los periodistas hay un paso cortito, y de los periodistas o las ciencias sociales a los artistas hay un paso cortito, y esos artistas son los que son los que influyen en lo que tú escuchas en la música, son los que influyen en lo que tú ves en una teleserie, porque detrás de eso hay un tipo que tiene formación artística y ha bebido de toda esta filosofía y escribe una porquería de guión de teleserie, porque la mayoría son muy malos, pero de entre medio mete sus ideas filosóficas. Y no es que tú no tengas ideas filosóficas, tienes ideas filosóficas, pero no las escogiste, te las metieron por las narices. Y bueno, yo estaba pensando en varias cosas. ¿Cómo llegamos de esto al libro de Levítico? O al bien y al mal. Bueno, hay muchas patas que tiene este asunto. Es un asunto que tiene mucho de dónde interpretar y de lo que reflexionar. Yo quería reflexionar sobre una sola patita de esto, que es una pregunta que me surge cuando veo esta campaña contra el maltrato, qué sé yo, y donde el énfasis está puesto en en cómo nos sentimos frente a este maltrato. Lo que uno se hace, la pregunta que uno se hace es, ¿y la combatiríamos, ese maltrato o esa maldad, la combatiríamos igualmente si es que no nos hiciera sentir mal? O sea, la combatimos porque nos hace sentir mal. ¿La combateríamos si no nos hiciera sentir mal? Quiero decir, yo creo que sí, obviamente. Si las cosas no necesitan afectar a alguien para ser malas. Pero esto es una buena pregunta también de nuestra época. ¿Existe algo malo si no afecta a nadie? ¿Cómo distinguimos lo que es bueno y es malo? Una de las filosofías de nuestra época al respecto es porque lo malo afecta a alguien, o afecta a X o a Y o a muchos, o tiene consecuencias negativas. ¿Cómo se miden las consecuencias negativas? Las personas, quienes se ven afectados por ellas. Pero es interesante eso, porque, bueno, al final esta pregunta de si esto que resulta tan negativo no nos afectara emocionalmente, ¿lo encontraríamos malo igual? Es una gran pregunta y que tiene que ver con la pregunta de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por ejemplo, claro, yo también. Pero es que resulta que el punto está en que el foco muchas veces en la discusión pública respecto de lo que es bueno o de lo que es malo no está en el hecho mismo, o sea, si el hecho es bueno o es malo, sino que la manera de discutir en los medios de comunicación sobre lo que es bueno y lo que es malo es poner a una persona sufriendo ahí. Una persona que llora. Pero o que... es como graficarlo para que le llegue a la otra persona. Bueno, puede ser conmover, pero cuando tú estás discutiendo, ahí es el momento que tienen que formar opinión, ¿cierto? Cuando tú estás discutiendo sobre algo, si algo es bueno o es malo, lo que corresponde es discutir sobre el hecho mismo.
Pero en muchos casos las personas reemplazan esa discusión por una persona que dice, ¿y usted cómo me va a decir a mí si esto, bueno, yo lo sufro? Míreme a mí, míreme cómo sufro. O sea, no es que uno no tenga que pensar en eso, en las consecuencias que tienen las cosas. Pero digo, hay cosas que también son malas, aunque nadie sufra las consecuencias. Por ejemplo, supongamos que un tipo, que esto es un caso que se ha dado, roba en cuentas bancarias, un hacker roba, que si yo le roba 10 pesos a cada persona, a 10 millones de personas, se hace millonario. Claro. Las personas no se dieron ni cuenta de los 10 pesos que le robaron. Claro. Tú puedes decir, el tipo es un genio, es un ingenioso, es un crack. O puedes decir, el tipo es un ladrón. Si tú dices que el tipo es un ladrón y que está mal lo que hizo, estás usando otro criterio que no es quién se vio afectado, porque nadie se vio afectado. Otro caso, por ejemplo, si un tipo instala una cámara en un vestuario de mujeres en una tienda comercial y graba a las mujeres mientras se cambian ropa. Después el tipo guarda esas grabaciones, las ve él, no las divulga en ninguna parte, las mujeres nunca se enteraron de que las grabaron, nadie se ve afectado, entre comillas. No le causa, entre comillas, daño a nadie, porque ellas no supieron, se sienten igual de bien. ¿Es malo o es bueno lo que hizo el tipo? Bueno, suponemos nosotros que es malo, y no solo nosotros, sino que nuestras leyes también. Nuestras leyes no están basadas en si alguien sufrió las consecuencias de eso o no. O al menos algunas de nuestras leyes. Entonces, pero nuevamente ahí no se vio, entre comillas, afectado a nadie desde el punto, en el sentido que tiene afectado para lo que hemos estado hablando aquí. O sea, alguien que llora, alguien que sufra, alguien que... Nadie lloró, nadie sufrió, nadie se enteró. ¿Cierto? Es malo porque es malo. Es malo porque es malo. Y es súper interesante en ese sentido. Es como filosóficamente sostener que algo es malo porque es malo es súper complicado. La única salida probablemente, o la única gente que sale de eso, ¿qué hizo usted? La única gente que sale de eso, digamos, filosóficamente es las leyes naturales o el teísmo nomás. O sea, la creencia en un Dios que dicta lo que es bueno y lo que es malo. Eso es absoluto. Esto es malo y es malo siempre. Y esto es bueno siempre. Y es curioso, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una instrucción que a mí me llamó mucho la atención en el libro de Levítico, que da instrucciones sobre muchas cosas. Dice en una parte, en Levítico 19:14, dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Ya, el tropiezo delante del ciego es fácil de entender, ¿cierto? Ya. Pero no maldecirás al sordo. O sea, en otras partes dice como insultar. No te puedo. Ahora, eso es lo curioso. Es que el sordo no te puede oír. Si tú le dices, qué sé yo, soy sordo tal por cual, el sordo no te va a oír, no le va a afectar en nada. La pregunta es, si el sordo no le afecta en nada, ¿está mal lo que haces tú? Sí, porque es malo maldecir. Sí, porque es malo igual. O sea, pero eso, te fijas que es conceder el concepto de un mal absoluto. Un mal absoluto, que no depende de si alguien se ve afectado por él o no se ve afectado. Es malo igual. Y no es un salto sencillo en la filosofía el concebir un mal absoluto. Generalmente a mucha gente le complica ese paso, digamos, de decir hay males absolutos, o digamos lo más común es un concepto de bien y mal que descansa sobre la idea de las consecuencias de los hechos. O sea, si las consecuencias de los hechos son malas, entonces el hecho es malo. Si las consecuencias son buenas, entonces el hecho es bueno. Pero bueno, eso queda para nosotros, para su reflexión de cada uno. Yo nomás le voy a tratar de dejar música en esto, una canción final. Ya. Esa canción puede ser que me la borren, o puede ser que me borren el podcast en YouTube por poner una canción, porque no tengo derechos para ponerlo.
Pero como no estoy, voy a confiar en que yo no estoy cobrando por esto, ni hay publicidad, ni estoy ganando plata de ninguna manera, que a veces les tienen más compasión a esa gente, y voy a tratar de dejar una canción. ¿Qué canción voy a dejar? Bueno, un caballero argentino, compositor, escritor de teatro y un pensador muy interesante para mí, fue Enrique Santos Discépolo, se planteó esta idea de un mundo en que no tuviéramos pautas para decidir si algo era bueno o era malo. ¿Cómo sería un mundo? Bueno, en realidad ese mundo él lo veía, digamos, a su alrededor. Decía un mundo como el de la posverdad, ¿cierto? En donde él decía siempre ha habido mal y bien, pero peor es un mundo en el cual la gente no tiene un criterio para distinguir lo que está mal y está bien. Incluso en un mundo donde hay mal y bien, el tipo que es malo, el tipo que miente, el tipo que roba, sabe que es malo y que miente y que roba, y lo hace a sabiendas, y no te trata de convencer de que su perspectiva es la de ser un ladrón, pero que no existe una verdad absoluta sobre ese hecho, sino que hay perspectiva. Tú miras al ladrón desde tu perspectiva porque te robó, pero yo lo miro desde mi perspectiva porque no sé qué. No, el tipo que vive en un mundo en que existe claridad sobre qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, te roba sabiendo que es malo robar. No te vas a tratar de convencer de que te está haciendo un favor o que tiene todo el derecho, que es un héroe. Claro. Y Santos Discépolo decía que el mundo en que estábamos atravesando, el siglo XX... Pero, hay uno que sí, que me acordé. El tipo ese de puro Europa nomás. Él juraba que estaba haciendo un bien. Bueno, es un tipo de nuestra época. Un tipo de nuestra época. El Lance Internacional. Es él mismo. Un tipo de nuestra época. Decía Santos Discépolo que el siglo XX tenía la cualidad de que el mal y el bien estaban mezclados. Y no había un criterio realmente para saber qué era bueno y qué era malo. Y que no es que hubiera más mal. Siempre había habido mal, pero lo que no había era lo que pasa es que estaba el mal mezclado con el bien, y que todo era una especie de revoltijo, y él lo comparaba con una tienda de intercambio de objetos usados, de donde todo está revuelto con todo, las cosas todas mezcladas, sin ningún orden, ninguna clasificación. La Biblia al lado de un calefón. Y esa es la canción que vamos a escuchar en este primer podcast. Se llama Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, Maquiavelo y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales no son igualados. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Stravinsky, va Don Bosco y la mitad, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón.
Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de la mina, el que mata aquel que cura o está fuera de la ley.